territorios del Pacífico y de la ciudad que no tenían vivienda, les tocó marginar y nos fuimos para San Marino. Los que conocen San Marino saben también San Marino, cómo nos ha tocado la lucha y cómo nos arrinconan y cómo nos persiguen y nos establecen la muerte. Después de San Marino, al distrito de Agua Blanca, Marroquín. Y en medio de todo ese recorrido, puedo decir que ha sido un recorrido en donde he visto morir a muchos de nuestra gente, a muchas de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes negros, desde el establecimiento de la muerte, porque nos han establecido la muerte, el lugar que nos han dejado como gente negra en este país ha sido el lugar de la muerte. Estar aquí con nuestros rostros, desafiando la muerte y buscando cómo nos construimos y nos entendemos como pueblos en donde desde los tiempos coloniales hemos tenido que resistir y defender, es también una muestra de resistencia. Es una muestra de resistencia. Y lo hemos hecho de distintas maneras. Pero yo sí quiero dejar en este escenario decir que lo que le pasa en términos estructurales a una mujer negra no solamente le pasa a ella, nos pasa a todos. Las puertas que abrimos desde los lugares donde estamos son puertas que no es para uno solo, es las puertas que abrimos para toda una población, para todo un pueblo que ha estado buscando un lugar, el lugar de la dignidad, el lugar de la vida. Y tenemos que vernos como esto. Si no logramos vernos como esto, nos seguirán estableciendo la muerte de distintas maneras. La muerte física, pero no solo la muerte física, sino también esa muerte espiritual, esa muerte donde nos cierran las puertas en todos lados, donde nos persiguen permanentemente. Yo vivo en el oriente de Cali, o sea, ahorita estoy en Bogotá porque soy la directora de Fomento Regional y me toca vivir allá, pero cuando llego al oriente, allí me crié y allí, por medio de toda esta lucha, de reconocerme, de ir entendiéndome como no Vicenta sola, sino como Vicenta que hace parte de todo un pueblo. Y decirles que yo nunca, estuve 35 años en la Casa Cultural El Chontaduro. Allí, en esta Casa Cultural, juntándome con otros y con otras, aquí hay una de las mayoras con las que hemos hecho muchas cosas, performances, formas de recuperar, de entender nuestros cuerpos y de desafiar la muerte. Yo nunca en mi vida pensé que iba a estar en ese lugar del Estado. Y en ese lugar del Estado, ¿por qué no lo pensé? Porque ese Estado que vivimos actualmente, aún actualmente, es un Estado que está construido, que nos ha saqueado nuestras fuerzas y nuestra sangre y tiene la estructura así. Es una estructura que si no miramos, empezamos entre todos y todas a buscar las culpas entre nosotros mismos. Pero cuando escudriñamos y miramos más a fondo, nos damos cuenta que es una estructura que propicia esto. Es una estructura que propicia la fractura, que propicia que nos odiemos entre nosotros y nosotras mismas, que nos veamos como enemigos. Si nosotros no logramos mirar al fondo esa estructura, seguiremos haciendo lo mismo.
Entonces, por eso yo nunca había querido estar en un estado que veía de frente cómo nos asesinaban y se aliaban con todos los aliados para darnos muerte. Pero aún así, y de mirar cómo en nuestros territorios aún seguía muriendo la juventud, entonces dije, bueno, miremos también desde esa otra parte, y debo reconocer que a esto me motivó Francia Márquez, que ahora está, sé que en bocas de muchos y de muchas, y hasta de nosotros y nosotras mismas, pensando que es ella la dueña y la culpa de la estructura. Nadie mira una estructura y nadie mira desde una cosa pequeña como un Ministerio de la Igualdad, que eso no se construye así. Y sin embargo, le culpabilizamos porque no hemos visto el fondo de esa estructura como nos destruye. Si nuestra apuesta es esa estructura, pues vamos a estar destruidos y destruidas. Esa estructura nunca nos dará un lugar de dignidad, pero sin embargo estar allá es poder hacer lo que uno puede hacer desde allí, y nunca olvidando que no somos solo individuales, que venimos de todas las luchas de nuestros ancestros y ancestras, que venimos de una lucha en donde necesariamente debemos abrazarnos. Si no nos abrazamos entre nosotros y nosotras, nadie nos abrazará, porque lo único que tiene establecido esta sociedad para nosotros es el odio, el rencor, el no lo mereces, el por qué. Entonces, quiero decir que ahí estoy, en este ministerio de las culturas, donde las culturas solamente tienen unos rostros, son unos rostros y unos estilos que ustedes ya saben, total occidentales. Y allí estamos algunos. Aquí también está Leonardo Valencia, está Bamba, irrumpiendo ese mandato, esa ley. Y irrumpiéndolo nos toca luchar, porque siempre allá al interior nos están diciendo que somos los desordenados, los que no sabemos nada, lo que hacemos no sirve, lo que nos toca luchar con eso, y ellos también lo saben. Y sin embargo, estamos irrumpiendo ese lugar desde allá, sabiendo que no somos solos y solas, que hacemos parte de esta lucha, de esta búsqueda. Aquí estoy y hago parte de esta lucha. Ahí en ese lugar hago parte de esta lucha. Y todos y todas saben que no es solo palabras. Yo soy del Oriente, allá llego, allá estamos, y lo que puedo tener lo pongo para ahí y para los otros lugares de Colombia, en donde también la gente sigue muriendo. Y es importante que nos juntemos con otros y con otras, pero también saber que los que más mueren y mueren normalmente es nuestra gente. Si nuestra gente se levanta, los que siguen también se levantan. Entonces estamos allí en esa lucha. Juro, hermana. Muchas gracias, Vicenta, por tus palabras muy inspiradoras, por esa fuerza que traes al escenario, una voz femenina que hacía falta escuchar hoy, pero que también nos remite a los movimientos barriales, territoriales, urbanos, a los movimientos, a los desplazamientos forzados que, por supuesto, hemos protagonizado en este país durante los últimos 60 años, y no es que más. Vamos a continuar en este espacio, después de escuchar a Vicenta con toda su fuerza, con una conversación bien interesante. Parte fundamental o la base fundamental del movimiento panafricanista tiene que ver con combatir el racismo estructural. El racismo estructural no solamente como la discriminación en las calles, no solamente como cuando no nos para un bus o no nos dejan entrar a una discoteca o nos cierran un puesto de trabajo, sino el racismo estructural que viene de la invasión europea al continente africano, que viene del borrado de la historia negra para convencernos que nuestra historia empieza con la esclavización,
que viene de la explotación y la expoliación de los recursos africanos, los recursos minerales, los recursos naturales y los recursos humanos del continente, de la trata esclavista que nos trajo hasta Colombia, y la realidad es que hoy descienden de esa historia de explotación y esclavización, y que hoy en día tienen consecuencias en nuestra vida presente. El racismo estructural, mucho más potente que la discriminación, mucho más grande que lo que muchos de nosotros llegamos a imaginar. El movimiento panafricanista se plantea la independencia total del continente africano, de sus 5 regiones y de la 6ª región, que es ¿cuál? ¿Cuál es la 6ª región del continente africano? La Unión Africana de Naciones reconoce la diáspora como la 6ª región del continente. Y en esa diáspora, en Colombia, hay alrededor de 15 millones de afrodescendientes, alrededor de la población de Senegal. En Camerún hay 8 millones de personas, en Colombia somos 15 millones de afrodescendientes. La diáspora hispanoparlante más grande del mundo está en Colombia. Y aquí estamos discutiendo hoy las bases del movimiento panafricanista, que por supuesto debe abordar la erradicación del racismo y la discriminación racial. Una discusión profunda, densa, que atraviesa lo económico, lo político, lo institucional y lo comunitario fundamentalmente. Para eso voy a pedirle que me acompañe en este escenario a un abogado que está haciendo un trabajo muy interesante desde diferentes puntos, pero que lleva también varios años en esta contienda contra el racismo y que hoy en día nos acompaña hoy. Él es Ali Bantú, por favor, un aplauso para él. Mi querido Ali, pues bueno, una conversación que podemos tener tú y yo hoy aquí, que me parece bien interesante, y que la idea es plantear el abordaje de la lucha contra el racismo desde la visión del movimiento panafricanista. Se piensa hoy en día en Colombia muchas veces que el racismo es lo mismo que la discriminación. Se confunden estos dos conceptos. La gente no comprende en profundidad a veces qué es el racismo estructural, ¿cierto? Y a veces cuando denunciamos que hay racismo en los colegios nos dicen que somos resentidos, acomplejados, y se minimiza el impacto del racismo a un comentario de redes sociales muchas veces, ¿cierto? Pero el racismo estructural tiene una historia, además mal contada por la historiografía eurocentrada, y unas consecuencias en la vida de las personas negras hoy en el mundo entero. ¿Cómo explicarle a la gente desde tu punto de vista la diferencia entre racismo y discriminación? Gracias, Edna. Gracias a todos y a todas por este espacio. Quiero agradecer de manera muy especial al primer Congreso Panafricanista que se celebra no en Cali, sino en Colombia. Yo quiero realmente extenderles todos mis agradecimientos por invitarme a este espacio. Estoy muy feliz de que este espacio se haga precisamente en un momento político que exige de nosotros la mayor coherencia política, la mayor coherencia histórica, y que no podemos en lo absoluto estar por debajo de la tarea que tenemos, y es llevar esta agenda política que llevamos construyendo desde hace años al siguiente nivel. Y esa responsabilidad está y recae fundamentalmente en la gente negra en este país, porque allí están las opresiones más brutales del colonialismo, del racismo, del neoliberalismo. Pero también, a partir de esa experiencia y las opresiones, está la respuesta más radical que se puede dar en la democracia o en la decadente democracia colombiana. Y para entrar en la pregunta que hace Edna, que creo que es fundamental para la gente negra en este país, pero no solo para la gente negra, sino también para los progresismos, para la izquierda, para los feminismos, para las luchas populares, que debemos sí o sí radicalizar y hablar de manera honesta. No es lo mismo las opresiones que sufren las mujeres negras en Colombia a las opresiones que sufren las mujeres, incluso que vienen de sectores populares y que son blancas, que pueden ser mestizas.
El racismo es una potencia de muerte, es una tecnología para matar, es una tecnología que te despoja del derecho a ser tratado como un ser humano y en consecuencia te cosifica, en consecuencia te convierte en energía para el sistema, energía que puede ser utilizada incluso como combustible, como ocurrió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler utilizaba a los judíos para el funcionamiento de las máquinas, a través de las quemas, a través de la utilización de sus cuerpos, incluso para que funcionaran todas las máquinas de muerte que se pusieron en ese momento. Hoy esas máquinas de muerte siguen funcionando de diferentes maneras a través de las políticas neoliberales en todo el mundo en contra, no solo de la gente negra, no solo de la gente negra, tengo que decirlo, sino también de la mayoría de los seres humanos hoy en el mundo. Y nosotros tenemos la tarea, que no es fácil, la tarea de continuar con lo que empezaron los haitianos, Toussaint Louverture, Dessalines, Petion, y que aquí en Colombia también hubo unas respuestas necesarias. Recordamos el pantano de Vargas, cuando un hombre negro, que era un soldado raso, lo ascendió Bolívar a general para que salvara esta patria, para que salvara la lucha por la independencia. Pero si nos vamos un poco más atrás, vamos a encontrar la revolución más poderosa que desde Occidente se ha dado en el mundo, y fue la lucha que dieron los palenques, Wigua, Bencos, los recordamos. Y esa historia parece haberse borrado. Esa historia, esa memoria que nosotros tenemos la obligación de rescatar para enseñarle no solo a las izquierdas, al progresismo, que hemos sido nosotros quienes hemos parido la libertad en el continente y que vamos a levantar las banderas para que definitivamente este país se transforme y se convierta realmente en una potencia mundial de la vida, porque no va a ser sin nosotros que este proyecto político se radicalice. Bueno, de acuerdo con muchas cosas que plantea Salí, de acuerdo con que el racismo es una tecnología, me gusta ese concepto. Porque una tecnología, ¿qué dirían ustedes de que el racismo es una tecnología? Es un sistema complejo que evoluciona, que muta, que se transforma, que se acomoda al contexto para culparnos además de esa misma opresión de la cual somos víctimas. El racismo tiene este doble estándar, ¿no? Que entonces, por ejemplo, en el continente africano fueron esclavizados más de 15 millones de personas durante 400 años y hoy en día el racismo nos dice que fue culpa de ellos porque ellos mismos se esclavizaron, que porque eran personas poco inteligentes, que no tenían fuerza, y al final el racismo nos convence de unas mentiras. Entre ellas una muy sencilla, que nuestro pelo es malo, por ejemplo. Que una corona que surge de la cabeza de una mujer negra pueda ser malo y que una mujer negra se pueda ver más hermosa con una peluca o con un cabello postizo que con su propia corona, es una mentira que el racismo hizo realidad, poniendo en riesgo la salud de muchas personas. Esa es la tecnología a la cual creo que te refieres y me parece maravilloso ponerlo, porque hasta que no entendamos que el racismo tiene la capacidad de transformarse y de volverse en nuestra contra, no vamos a poder superarlo. Y ahí, Ali, para ir a la siguiente pregunta, y quiero hablar del movimiento internacional antirracista, quiero hablar del movimiento Black Lives Matter, como ejemplo de organización internacional antirracista que pelea por el derecho a la vida de las personas negras. Y quiero para eso leerles un poema muy corto que está en mi segundo libro, La diáspora perdida. Ali,